Empieza un nuevo año y nos hacemos muchas preguntas. Es un tiempo de evaluación, de ver qué pasó el año pasado, es un tiempo de esperanza también, de ver lo que Dios tiene para este año que inicia y no sabemos los desafíos que el 2020 va a traer para nuestras vidas, para nuestras familias. Y con los pastores buscando al Señor en oración, queremos que este año 2020 sea un año donde la iglesia junta trabaje lo que significa ser un discípulo de Jesús. ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo? No como uno se imagina, sino como la Biblia lo revela en su palabra. Así que por los próximos domingos vamos a iniciar este domingo y los subsiguientes una serie de sermones sobre un tema grande que se llama crecer como un discípulo. ¿Cómo podemos crecer en este año 2020 siendo verdaderamente un seguidor de Jesucristo? ¿Cómo mi vida espiritual puede florecer a la luz de lo que la palabra de Dios enseña para aquellos que seguimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Yo no sé si alguna vez usted tuvo un abrelatas en su casa. O quizás tiene uno. Mire, en mi casa, en Argentina, mi madre tenía uno que era de metal. Yo creo que lo habían fabricado los alemanes. Bien de metal ahí, duro, duro. Y uno podía abrir 1.000.000 de latas con ese abrelata y no se rompía nunca. Era todo como de hierro. Y uno le daba ahí las latas y esa abrelatas duraba y pasaban los años y seguía abriendo latas. Miles de latas habrá abierto ese abrelatas. Me salió un trabalengua. Hasta que un día mi madre compró uno que era fabricado en la China y era todo de plástico. Y a veces usábamos el que teníamos antes y cuando quisimos usar el nuevo, el de plástico, nos pusimos a usarlo y abrió unas cuantas latas y a la quinta, sexta lata se rompió el abrelatas de plástico. Bueno, ¿saben qué? A veces nos pasa también en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones sabias. No todo lo que brilla es oro. Y a veces hay cosas que parecen que son muy útiles, pero mire que si compra este abrelata es igual que el otro. Y parece que es igual, hasta más lindo, tiene de plástico, reluciente. El otro está todo viejito ahí, herrumbrado. Pero mire que compra este y le va bien. Y le abrió 5 latas y lo dejó ahí. Y lo dejó ahí. A veces en esta vida nos van a bombardear con un montón de ofertas y un montón de cosas para que usted arregle su vida. ¿Quiere salvarse? Haga esto. Tome este curso intensivo. 5 pasos para que usted lleve una vida exitosa. Y a veces estás pensando en el 2020, bueno, quizás si cambio de trabajo me va a ir mejor, quizás si cambio la forma en, no sé, la escuela de mis hijos van a estar mejor. Bueno, quizás si cambio de esposo o de esposa me irá mejor. Quiere cambiar ahí todo. Pero nos pasa en la vida que tenemos que tomar decisiones sabias. Y no todo lo que brilla es oro. No todas las respuestas y soluciones que el mundo nos plantea son reales. Parecen que sí, pero cuando uno las empieza a utilizar a esos métodos que nos dan, vemos que se rompen. Usted se divorcia de su esposo, de su esposa, se casa de nuevo y sigue teniendo los mismos problemas. Cambia a los niños de escuela, los pone en otra y los chicos siguen con el mismo problema. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer para mirar al 2020 tiene que empezar de dónde viene realmente la salvación. ¿De dónde puedo encontrar esa respuesta que puede cambiar mi vida para siempre? Y quizá usted ya lo probó todo, hasta ya probó ir a la iglesia y no le funcionó. Yo pensé que si iba ahí, escuchaba 120 sermones del pastor Leandro, y no pasó nada. Bueno, esta es un poco la pregunta que el autor Lucas le escribe a esta primera audiencia original a la cual le escribió su evangelio.
Estos cristianos del primer siglo son en su mayoría gentiles, es decir, no son judíos. Son personas que han escuchado del Señor por primera vez. Y para ellos es muy importante saber cuál es la respuesta que puede cambiar sus vidas para siempre. ¿No le gustaría a usted en 2020 iniciar el año sabiendo cuál es la respuesta que puede cambiar su vida totalmente? Y no es que este año va a ser, bueno, en el 2020 usted se hizo 5.000 determinaciones, en el 2020 va a ser todo diferente, hizo 20 resoluciones y estoy seguro que pasaron 5 días y no cumplió ninguna. ¿Fue al gimnasio? No, no fue. ¿Bajó de peso? No, estamos más gorditos después de la fiesta. ¿Cuál es esa respuesta que puede cambiar mi vida? Esta comunidad a la cual Lucas les escribe es una comunidad de personas que no tienen una tradición de que se han criado toda la vida en la iglesia. Son personas que recién escuchan el Evangelio por primera vez. Y la pregunta que ellos están haciendo, quiero que sea la misma pregunta que nosotros nos hagamos en esta mañana para el 2020. Y esa pregunta es, ¿en dónde encuentro mi salvación? ¿De dónde viene nuestra salvación? En otras palabras, ¿dónde podemos encontrar perdón de nuestros pecados y obtener la paz con Dios? ¿Dónde puedo encontrar esa solución que al final me dé paz con Dios? Y ha vivido quizás 15, 20, 30, 40, 60, 75, 80 años de su vida y nunca la ha podido encontrar. Dios le trajo hoy aquí para escuchar la respuesta que Él tiene en su palabra. ¿De dónde viene nuestra salvación? ¿Sabe que el Salmo 121, un salmo que me gusta mucho, inicia diciendo: alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy no tengo tiempo para explicar ese salmo, pero el salmista en realidad, cuando uno lo lee en hebreo, empieza con una pregunta: ¿alzaré mis ojos a los montes? ¿Por qué? Porque en los montes estaban llenos de ídolos. La gente iba y ponía ahí sus velas, le prendía su santo, ahí las cosas en los ídolos. Entonces el salmista dice: voy a alzar mis ojos a los montes a buscar ¿de dónde viene mi socorro? ¿De esos santos, de esos ídolos, de las soluciones que tiene el mundo? No, dice el salmista, mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no es un Dios hecho de manos del hombre. ¿De dónde viene nuestra salvación? Vamos juntos todos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 3. Y vamos a iniciar la lectura en el verso 1, para intentar contestar esta respuesta que el texto nos plantea en esta mañana. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipa gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios, o como dice la Reina Valera, la palabra de Dios, llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Lucas inicia el capítulo 3 y ya vamos a ver la historia a medida que vayamos avanzando en esta mañana, contándonos un poco acerca del ministerio de Juan el Bautista. Capítulos atrás, cuando inicia el Evangelio, Lucas inicia contando cómo fue que nació Juan el Bautista. Y hace una comparación entre la anunciación del ángel a Elizabeth, que tuvo a Juan el Bautista, y la anunciación que el ángel le hizo a María, que iba a concebir el Espíritu Santo, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hace esta comparación. Y en Juan el Bautista vemos que Dios lo había elegido antes de que naciera para que sea un profeta que preparara el camino del Señor. Ahora, ¿por qué empieza Lucas el capítulo 3 dándonos tanta información? Bueno, muchos dicen Lucas era un historiador y él compilaba
todos los datos que tenía en la época. Sí, Lucas era médico, era un historiador, eso es cierto. En primer lugar, lo que vemos con tantos detalles que nos da, ¿saben qué? Que nuestra fe es una fe histórica. No es una fe que está basada en un cuento de hadas. Bueno, se le ocurrió a Lucas escribir algo ahí mientras estaba mirando el océano. Dijo, voy a escribir un evangelio. No, pormenorizadamente estuvo estudiando cuáles eran los hechos. Y estos hechos, que en el año 15 del reinado Tiberio, el emperador de Roma, son hechos que se pueden verificar con libros de historia secular. Y usted va a ver que son ciertos. Juan el Bautista no fue un personaje de hadas. Jesús no fue un personaje de hadas. Fueron personas reales que caminaron en este mundo realmente. Y eso nos tiene que dar confianza a nosotros, los creyentes, de que la fe que tenemos no es solamente una fe razonable, sino que es una fe basada en hechos reales. Ahora, ¿por qué es que el autor nos da tantos detalles? ¿De quién era el emperador? Empieza con el emperador, después con los gobernantes y después con los máximos líderes religiosos. Anás y Caifás. Había un solo sumo sacerdote en esa época, pero a Anás se le nombraba con ese título porque él había estado antes en ese oficio. Es como los presidentes de los Estados Unidos. A Barack Obama le siguen diciendo señor presidente. No es que él sea el presidente hoy, pero es un título honorario que lleva. Y así Anás tenía ese título y Caifás era el sumo sacerdote de la época. Ahora, ¿por qué nos da esta cúspide de poder de los que gobiernan? Miren qué curioso el texto. Primero Lucas nos da toda esta cúspide de quiénes son los que tienen el poder, pero después ¿qué dice? La palabra de Dios, ¿a quién le llegó? A Juan el Bautista. ¿El mensaje de Dios a quién fue encomendado? ¿Al emperador? No. ¿A los gobernadores? No. ¿Qué tal a los sumos líderes religiosos del pueblo de Israel? No. ¿A quién se lo dio? A Juan el Bautista. El punto que está intentando hacer aquí el autor, y es el primer punto en esta mañana, es que la salvación solo viene de Dios. La salvación no viene de ninguna institución humana. ¿Me escuchó eso? El único que puede dar salvación es Dios. Ninguna institución humana puede darnos salvación. Y ese es el punto que el autor está haciendo en estos versículos. Dios lo había elegido a Juan el Bautista antes de que naciera para darle el mensaje ¿de qué? De preparar el camino para la salvación que está en Cristo Jesús. Ahora, ¿sabe qué? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Dirá usted. Bueno, en primer lugar, es importante saber que la salvación viene de Dios, porque muchas veces buscamos la salvación y la respuesta de nuestras vidas en los lugares equivocados. Este mundo nos dice, pongan su fe en los poderosos. Así que muchos de ustedes quizás están ahí temiendo, ¿lo van a remover al presidente o no lo van a remover? Porque si lo remueven se caen las acciones y las inversiones que tengo y esto y lo otro. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque están poniendo su confianza en el dinero. Otros están diciendo, bueno, en realidad queremos que haya un mejor gobernador de Illinois, no uno que apruebe que la marihuana sea legal y que todo el mundo está ahí haciendo una fila para fumar. Y estamos poniendo la esperanza donde, bueno, en las próximas elecciones nos va a ir mejor y... Momentito. La salvación no viene ni del presidente, ni de los gobernadores, ni tampoco del Papa, ni de ninguna institución religiosa. La salvación solamente viene de Dios. Y Él eligió a Juan el Bautista para que diera este mensaje. Tenemos que tener cuidado nosotros muchas veces en dónde depositamos nuestra fe. Es que el Papa es una persona que, no sé, si lo dice el Papa, lo dice el Papa. Bueno, pero si lo dice ese pastor que sale en la televisión, tiene que ser cierto. Porque lo vio en la televisión, piensa que va a ser cierto lo que dice. No, Dios tiene que elegir a sus siervos para que puedan hablar por Él. Y vamos a ver dos características luego que tiene Juan el Bautista que nos indican que Él es un verdadero mensajero de Dios. ¿Saben cuáles son? En primer lugar, Él apunta siempre al arrepentimiento.
Y en segundo lugar, siempre apunta a Cristo, nunca a sí mismo. Por eso cuando ven que un predicador se apunta a sí mismo, y el día que usted me ven a mí que el pastor se está haciendo cada vez más grande, me puedo hacer más grande de panza, pero si me voy haciendo más grande de ego, hay un problema. Porque un verdadero profeta, un verdadero mensajero siempre apunta a la superioridad de Cristo, nunca a su persona. ¿De dónde viene nuestra salvación? Entonces, nuestra salvación viene de Dios y de ninguna institución humana. ¿Sabes que nosotros a veces amamos más a los hombres que a Dios? A veces queremos, bueno, no, pero si el pastor no me viene a visitar, entonces no parece que Dios no vino a verme. Pero vinieron 4 o 5 hermanos de la iglesia a verlo. No, pero no cuentan. ¿Cómo que no cuenta? ¿Saben qué me parece a veces? A veces me parece que amamos más a los hombres que a Dios. Y este es el punto que está haciendo Lucas. Los poderosos, los hombres, no tienen nada que ver con el mensaje de Dios. Mire, déjenme que le ponga un ejemplo. Sería como que, no sé, su suegra, no se ponga mal, no me voy a pelear con las suegras hoy. Sería como que su suegra viene y le dice a usted, señora que está casada, mire, ¿sabe qué? Tenía estos anillos y las joyas de mi madre y como no pude tener hijas, te las voy a dar a ti. Y su suegra le está dando a usted las joyas de la familia. Su suegra que ni siquiera le daba un cumplido, ahora de repente le da las joyas de la familia. Y supongamos que le manda las joyas por correo. Y usted cuando la recibe las joyas, en vez de salir corriendo a abrazarle a su suegra que le hizo el regalo, ¿a quién agarra? Lo agarra al cartero y lo empieza a abrazar al cartero y lo abraza. ¡Gracias! Imagínense la cara del cartero ahí en ese momento. Lo mismo pasa con nuestra salvación. La salvación viene de Dios. Denle la gloria a Dios. Denle la gratitud al Señor, no a los hombres que somos los mensajeros. Yo soy un cartero. Los pastores somos un cartero. Pero recibimos abrazos, no hay problema. ¿De dónde viene nuestra salvación? Nuestra salvación viene de Dios. No de ninguna institución humana, ni ningún poder del hombre. En segundo lugar, la salvación viene con un llamado al arrepentimiento. La salvación no viene justificando mi pecado, llamando bueno a lo malo. No viene así la salvación. La salvación viene con un llamado al arrepentimiento. Leamos juntos el verso 3. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán. Esta es una práctica que estaba haciendo conforme a pasajes del Antiguo Testamento, donde el río Jordán, que es un río que está entre el mar de Galilea al norte y el mar Muerto al sur, es un río crucial para el pueblo de Israel. Cuando Josué entró a la tierra prometida, cruzó el río Jordán. Y en la literatura del Antiguo Testamento se entendía que el Mesías también iba a cruzar ese río Jordán como una demostración de liberación. Así como Dios sacó a Israel de la libertad de Egipto y los introdujo en la tierra prometida, así el Mesías iba a entrar por el río Jordán. Por eso es que Juan el Bautista estaba ahí en el río Jordán, no porque estuviera haciendo turismo. Por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente, escuchen esto, debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. ¿Estaba predicando la prosperidad Juan el Bautista? No. ¿Estaba predicando está todo bien contigo, nunca cambias en tu vida? No. ¿Qué estaba predicando? El arrepentimiento de pecados, señoras y señores. Y que debemos volvernos a Dios para ser perdonados. Versículo 4, Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán, ¿qué? La salvación enviada ¿por quién? Por Dios. ¿Ve que no le digo ninguna locura? Está ahí en el texto. Versículo 7, cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, miren lo que les dijo. Generación de víboras, camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios
que se acerca. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Déjenme que le dé un poquito de contexto antes que sigamos la lectura. En esa época la gente estaba esperando la llegada de un Mesías y se preguntaban si Juan el Bautista era o no. Así que dice que no vinieron dos personas, multitudes se acercaron a Juan el Bautista. Ahora Juan el Bautista puede haberles dicho, bueno, ahora tengo toda esta gente que me escucha, ahora voy a empezar a decirle cosas que les guste para poder tenerlo. ¿Cómo lo recibe Juan el Bautista? Generación de víboras. Así que usted no se queje cuando yo predico, porque si yo no le digo generación de víboras, La víbora, la serpiente en el Antiguo Testamento es un símbolo de enemistad con Dios. Lo que Juan el Bautista le está diciendo es, ustedes son enemigos de Dios. Ustedes son enemigos de Dios. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Lo que Juan el Bautista está diciendo es, la ira de Dios como un fuego va a caer y ustedes como serpientes están escapando. Están escapando. Y así les dijo, bienvenidos al río Jordán. Usted está en el lugar indicado, en el tiempo indicado. Generación de víboras, enemigos de Dios, están huyendo. En otras palabras, Juan el Bautista le dice, ¿ustedes creen que se pueden escapar de la ira de Dios? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. La Reina Valera dice, produzcan frutos de arrepentimiento. Versículo 10, las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer entonces? Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Versículo 12, hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Algunas notas para explicar aquí el texto que hemos leído. En primer lugar, no es que Juan el Bautista está diciendo, si ustedes quieren arrepentirse, entonces hagan todas estas cosas. No. Lo que Juan el Bautista está diciendo es que el verdadero arrepentimiento siempre produce fruto. Siempre. Yo no puedo decir, ay, estoy arrepentido, lo siento, y después seguir viviendo mi vida como si nunca nada hubiera pasado. Usted no puede decir, querida, discúlpame por maltratarte, y seguir maltratándola todos los días. Lo que dice Juan es que hay una diferencia muy grande entre sentir remordimiento y estar arrepentido. Son dos cosas muy diferentes. Usted y yo podemos hacer algo malo y sentirnos muy mal. Y nos agarra el remordimiento a la conciencia. Ahora ese remordimiento, ¿sabe qué produce? Nada. Produce culpa y produce muerte. Porque ese remordimiento usted no lo puede hacer cambiar. El arrepentimiento, esta palabra que usa Juan y que recoge Lucas, significa un cambio de dirección. Cuando yo estoy arrepentido, no solamente tengo el remordimiento por lo que he hecho, sino que en mi corazón hay un cambio de dirección. Si antes iba hacia el sur, pues ahora voy hacia el norte. Y ese cambio, cuando hay una persona arrepentida, ¿sabe qué pasa? Se puede ver. Y he escuchado esto muchas veces. ¿Quién es usted, pastor, para juzgarme? ¿Quién es la iglesia para juzgarme? Nadie me puede juzgar. Nadie puede saber lo que hay en mi corazón. Sí podemos saber lo que hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y te escuchamos. Y todos te pueden oír. Sí podemos saber qué hay en el corazón, porque un corazón que se ha arrepentido no está llorando solamente por, uy, qué mal que hice esto, pero ¿sabes qué? Querida, te voy a seguir pegando. Y va y le pega a la esposa y después se arrepiente, no lo voy a hacer nunca más. Pasan 2 semanas más, le vuelve a pegar.
Eso no es arrepentimiento. Cuidado, eso no es arrepentimiento. Te agarraron tus padres en la escuela porque no les presentaste tus calificaciones y te encontraron y ahí estás llorando. Ay, papá, mamá, perdónenme por lo que hice. Y pasan 2 meses y ahí estás otra vez mintiéndoles de nuevo. ¿Sabes qué? Eso no es arrepentimiento. Eso puede ser remordimiento. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios en el capítulo 7, que el remordimiento solamente produce un dolor que no lleva a nada. En cambio, el arrepentimiento, el cambiar de dirección, que mi corazón cambie de dirección, ¿sabe qué produce? Produce el fruto de vida. ¿Sabe que una persona que está arrepentida es una persona que ha llegado a ver el daño que ha causado a sí mismo y a otros? Y no está tan preocupado de decir, a ver, cómo me están tratando a mí. No, lo que está preocupado es decir, ¿cómo pude haber hecho esto? Quiero hacer las cosas diferentes. Cuando el pueblo le hace estas preguntas a Juan, ¿qué debo hacer? Deja tu capa y dale otra, si tienes comida, compártela con los pobres. A los publicanos no cobren más de lo que es necesario. A los soldados estén contentos con su salario y no extorsionen a la gente. Lo que Juan el Bautista le está diciendo es que cuando verdaderamente hay arrepentimiento, ¿saben qué pasa? Hay en mi corazón un deseo de servir a los demás. Hay en mi corazón un deseo de servir a los demás. Justamente Juan el Bautista, cuando ve que toda esta gente viene, les dice generación de víboras. ¿Saben por qué? Porque ellos querían pasar por el rito, querían bautizarse, pero no querían cambiar en el corazón. ¡Ah! ¡Qué gran diferencia! Ay, pastor, yo quiero bautizarme, sí, pero ¿tu corazón cambió? Bueno, no, esto lo dejemos para después. ¿Cómo? Entonces, ¿qué vamos a hacer un rito ahí que no significa nada? Y quizás algunos de ustedes han venido a la iglesia católica, fueron bautizados, tomaron la comunión, la confirmación, todo, pero siguen siendo lo mismo de siempre. Donde hay verdadero arrepentimiento, hay un cambio en mi corazón que se puede ver. Las personas pueden decir, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿Qué les pasó? El mensaje del Evangelio es un mensaje que nos llama al arrepentimiento. ¿Sabes qué? Mi tarea aquí no es hacerte sentir mal. Mi tarea aquí es que siempre nos confrontemos con nuestro pecado. Porque si tú no puedes ver tu pecado, pues no puedes obtener la salvación de Jesucristo. Porque Él vino a llamar ¿a quién? A pecadores al arrepentimiento, no a los justos. Si tú crees que eres justo, pues nunca vas a poder ser perdonado por Cristo. Y créeme, tú y yo necesitamos el perdón del Señor. Es importante esta diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. ¿Sabes qué? Si te duele más que tus padres te hayan castigado por haberles mentido, que el haber traicionado la confianza de ellos, tus lamentos no son arrepentimiento. Si te duele más que un grupo de hermanos te haya confrontado por tu mal carácter, que el daño que tú le hayas causado a los otros cuando les maltratas, no estás arrepentido. Si te duele más que Dios te ponga en disciplina porque has ignorado a todos cuantos te han advertido que cambies, si eso te duele más que el daño que has causado, entonces no estás arrepentido. El arrepentimiento genera un cambio en el corazón y es algo que se puede ver, se puede notar, todos lo pueden notar. Usted dirá, yo no tengo pecado, pastor. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios ni quiera hacer el bien. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Si tú piensas que no tienes pecado, te estás mintiendo a ti mismo, dice Juan en su primera epístola. Te mientes a ti mismo. ¿De dónde viene nuestra salvación? En primer lugar, nuestra salvación viene de Dios, no de ninguna institución humana. En segundo lugar, nuestra salvación viene con un llamado
al arrepentimiento. La salvación no vendrá justificando tu pecado. Pero es que yo quiero seguir viviendo con mi novia sin casarme. Entonces, ¿qué hace el mundo? Bueno, en realidad es eso que hay que casarse ahora para tener relaciones sexuales. Eso es algo muy anticuado, pastor. No. ¿Sabes cómo se llama eso? Pecado. Y tú puedes decir, no, pero yo quiero justificarlo y quiero ponerlo lindo ahí. Mientras tú no veas tu pecado, no vas a arrepentirte. Y no puedes acceder a la salvación que Dios da. La salvación viene con un llamado al arrepentimiento. En tercer lugar, la salvación viene de Dios por Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo. La salvación no vendrá por nuestras propias obras. Versículo 15, todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser el esclavo que desata las correas de sus sandalias. Él, refiriéndose a Cristo, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas más advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. La salvación viene de Dios por medio de Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo. Una pequeña referencia a lo que estaba haciendo Juan. El bautismo de Juan era un bautismo que demostraba que una persona se había arrepentido y que quería buscar a Dios. Por eso Juan, de acuerdo a Isaías capítulo 40, estaba preparando el corazón del pueblo de Israel para la llegada del Mesías. Lo que Juan les está diciendo es, señores, ustedes no están listos. El Mesías viene y viene para salvación y juicio, como ya lo vamos a ver, y ustedes no están listos. Ahora es muy interesante las prácticas que hacía Juan el Bautista, porque los judíos, de acuerdo a las enseñanzas rabínicas del segundo templo, los judíos pensaban que ellos por ser hijos de Abraham, por ser judíos, ya estaban bien con Dios. Yo nací así, mis padres eran judíos, entonces ahora soy parte de esta religión, ya me voy al cielo. Eso es lo que ellos pensaban. Los judíos hacían bautizar, un rito de purificación, a las personas que no eran judías. Tú no eres judío, entonces si tú quieres venir a estar puro delante de Dios, tienes que hacer este rito. Ahora Juan el Bautista lo que le está diciendo, no digan ustedes, yo soy un hijo de Abraham, entonces yo no necesito nada. No, ustedes justamente son los que necesitan arrepentirse. ¿Sabes qué? A nosotros nos pasa muchas veces lo mismo. A veces decimos, yo me crié en una iglesia cristiana. No, pero yo fui toda la vida a la iglesia cristiana, yo no necesito arrepentirme, ya conozco Este mensaje que hoy se proclama es para ti. Arrepiéntete de tu pecado. Pero es que yo hice la comunión, la confirmación, el bautismo, hasta fui un diácono, enseñé ahí didáctica en la iglesia para los chicos, hice el catecismo. Arrepiéntete de tus pecados, tu religión no te va a salvar. La comunión, la confirmación, tu bautismo no te van a salvar. Y déjame decirte algo, no estás preparado para el juicio de Dios y el juicio viene. Eso es lo que Juan el Bautista le está diciendo a estas personas. Ahora, ¿por qué los hacía bautizar Juan el Bautista? Una referencia bien cortita, Ezequiel capítulo 36. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Él viene a ser la figura del profeta Elías que iba a introducir al Mesías, que es Cristo. Y lo que Juan el Bautista estaba haciendo mediante el bautismo es apuntar a una profecía que había dado Ezequiel en el capítulo 36, donde decía que cuando el Mesías viniera, Dios iba a inaugurar un nuevo pacto. Y en ese pacto iba a derramar su espíritu.
Y Ezequiel 36 dice, los limpiaré con agua. Entonces Juan el Bautista estaba diciendo, nos preparemos porque el derramamiento del Espíritu viene. Y por eso es que él dice, yo los bautizo con agua, pero viene alguien que es superior a mí, del cual yo no soy digno ni desatarle la correa de sus sandalias, el cual los bautizará ¿en qué? En el Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Cristo murió en la cruz, resucitó y ascendió, Él ha inaugurado su reino. ¿Y qué ha hecho? Ha derramado su Espíritu Santo sobre la vida de aquellos que creen. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? En Hechos, el capítulo 1, el verso 8. Que aguardaran en Jerusalén ¿hasta qué? Hasta que fueran bautizados en el Espíritu. Tengo que hacer otra aclaración. ¿Qué significa, pastor, ser bautizado en el Espíritu? Ser bautizado en el Espíritu está haciendo referencia al trabajo de regeneración que hace el Espíritu Santo de Dios cuando puse mi fe en Jesucristo como mi Salvador personal. Es ese cambio de corazón. Me regenera, me hace una nueva persona. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, en agua y en el ¿qué? En el Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Si el Espíritu Santo no hace la obra de regeneración en mi vida, pues no puedo entrar al reino de Dios. Los creyentes hemos sido todos bautizados en el Espíritu Santo. Ha sido derramado en nosotros. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Otra aclaración más. ¿Cuántos, pastor? Bueno, tengo que aclarar porque es un tema complicado, complejo. Hay muchos que dicen, bueno, yo puse mi fe en Cristo y después pasaron días y recién en esos días recibí el Espíritu Santo. Y hay gente que piensa que tengo que hablar en lenguas para que yo reciba el Espíritu Santo. Bueno, eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Efesios capítulo 1, verso 13 nos dice que en el momento en el que creímos, ¿qué pasó? Dios nos selló, ¿con qué? Con el Espíritu Santo, que son las arras, la garantía de la promesa de la posesión adquirida. ¿Qué significa esto? En el momento que un pecador se arrepiente, pone su fe en Cristo Jesús, Dios, ten misericordia de mí, sálvame. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos transforma, nos regenera, somos bautizados en ese Espíritu Santo. No tengo que esperar después de 3, 4 semanas y hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Y Efesios capítulo 1 es categórico, porque los verbos que tiene de creer y ser bautizado en el Espíritu, o ser sellado en el Espíritu, son verbos que ocurren en el mismo tiempo, en el mismo momento. Hoy no vamos a hablar de eso, pero tenía que hacer la aclaración. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Bueno, dice Juan que Cristo iba a traer, íbamos a ser bautizados en el Espíritu y en fuego. ¿Qué significa fuego? Bueno, que voy a sentir algo en mi corazón, que No. Fuego está haciendo referencia al juicio de Dios. Algunos van a ser bautizados en el Espíritu Santo y otros van a ser destinados ¿a qué? A la condenación eterna. Por eso es que Juan el Bautista dice que el leñador ya tiene el hacha en la mano para darle el último corte. Y que es como un granjero el Señor que va a levantar el trigo hacia arriba, va a esperar que el viento sople la paja y va a separar. El grano que cae lo pone en el granero. ¿Y la paja dónde la pone? En el fuego que nunca se acaba. Amados, el infierno es real. Y es un fuego que no se acabará nunca. No porque el pastor Leandro lo diga, porque usted lo acaba de leer con sus propios ojos. Con sus propios ojos. La venida de Cristo no solamente nos trae salvación y la posibilidad de tener el Espíritu Santo de Dios que nos regenera, sino que también nos trae la advertencia del juicio, de que el fuego de Dios, luego manifestado en el infierno,
va a condenarnos por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¿Estás listo? ¿Estás listo para encontrarte con Cristo? Usted, bueno, yo ahora no quiero encontrarme con Cristo. Un día te vas a encontrar, lo quieras o no. Porque vivir para siempre, no vas a vivir para siempre. No eres un elfo del Señor de los Anillos, que vas a vivir por toda la vida. Un día vas a dar ese último hálito de vida e inmediatamente Dios te pondrá en fila para su juicio final. ¿Estás preparado para el día de juicio? Te quemarás con aquellos que rehusaron creer en el Hijo de Dios, o podrás gozarte por la eternidad con aquellos que fueron bautizados en el Espíritu Santo de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál será el destino de tu alma? ¿Estás listo? Lo que está haciendo Juan el Bautista es decirle, despiértense. Hay una realidad que viene y es inminente. A ver, para que lo entendamos todo, lo que voy a contar hoy, espero que mi madre nunca lo escuche. Estaba de novio con Tami, estaba terminando mis estudios de abogado y surgió una posibilidad, un examen público para ingresar al Poder Judicial y hacer una carrera en el Poder Judicial. Todo el mundo quería entrar al Poder Judicial porque era un excelente salario y no requerían que todavía uno tuviera la licencia. Uno podía obtener la licencia después. Así que todos los estudiantes, era un examen que venía una vez cada 7 años, cuando el Poder Judicial necesitaba empleados. Y justo me tocó a mí, en el año en que yo estaba en la universidad y estaba joven, podía hacer carrera. Y ahí estaban todos mis amigos estudiando. ¿Y qué estaba haciendo yo? Ahí jugando. Llegó el día del examen y yo no sabía nada. Y pastor, ¿para qué fue? Y uno había que ir ahí para no pasar vergüenza. Porque mi familia sabía que estaba el examen. Si yo no iba, ¿qué iban a decir? Este joven es un irresponsable. Y las madres latinas son más severas que cualquier otro tipo de madres. Así que fui al examen y no sabía nada y yo estaba ahí, Señor, por favor, sálvame, dame sabiduría para que conteste lo que no sé. Y no pude contestar nada. Pero yo lo oraba, Señor, sálvame. ¿Sabes qué pasó ese día? Hubo una falla en el examen, en una de las preguntas que se dio, así que el Poder Judicial tuvo que anular el examen y volver a tomarlo. ¡Gloria a Dios!, dije yo. ¡Me salvé! Por un milagro. Fue un milagro. Ahora, ¿usted cree que, ahora esta vez sí, dije yo, me voy a poner a estudiar? ¿Usted cree que yo me puse a estudiar? No, la noche anterior estaba ahí saliendo con mi esposa, ahora que era mi novia, y ahí celebrando charalá, en vez de estar estudiando. Pero escúcheme una cosa, pastor, Dios lo salvó en una oportunidad y le dio una oportunidad para que... ¿Y usted se preparó? No. ¿Por qué? Porque no entendía las consecuencias de lo que estaba haciendo. Llegó el día del examen, no sabía nada otra vez, ¿y qué me pasó? ¿Usted cree que me eligieron? No, fallé el examen. Nunca pude entrar al Poder Judicial. Después les sigo contando cómo termina la historia. ¿Saben cuál es el punto, amados? Dios nos trae su palabra y nos dice, el juicio viene. Y usted está ahí, no, mañana, cuando sea más viejo, cuando sea... El juicio viene. Y a veces el Señor te toca con una enfermedad. A veces el Señor te toca con un accidente. A veces te toca con algo que te mueva. Y tú clamas, ay, Señor, sálvame. Y Dios te salva y tiene misericordia. ¿Y qué haces tú? Sigues viviendo tu vida como si nada. ¿Por qué? Porque no te has arrepentido. Arrepiéntete en esta mañana. El último punto de nuestro sermón en esta mañana es que la salvación no vendrá como una sugerencia que nosotros podemos ignorar, me salió como puertorriqueño, ignorar. El Evangelio requiere una respuesta. Leamos junto el versículo 19. También criticó públicamente a Herodes Antipas. Juan el Bautista lo criticó. El gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. ¿Qué hizo Herodes? Juan le estaba diciendo,
no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estás pecando. ¿Qué hizo Herodes? En vez de arrepentirse, lo metió preso a Juan. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando sus muchos pecados, uno más. ¿Sabes qué pasa cuando escuchas el Evangelio? Escuchas el Evangelio y el Señor te dice, arrepiéntete. ¿Qué haces tú? No voy a escuchar. Y ahora no voy a ir a la iglesia. Y ahora si el pastor dijo que tenía que arrepentirme de mi adulterio, voy a salir con 10 mujeres más. Usted se ríe, pero eso pasa con un corazón endurecido. El Evangelio requiere una respuesta. Obedece al llamado del Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. No es una sugerencia. Ahora hay dos alternativas que puedes tomar. Puede ser como esa multitud que preguntó, ¿qué debemos hacer para ser salvos? O puede ser como Herodes, que cierra su corazón y dice, yo voy a seguir pecando. ¿Quién eres tú en esta mañana? ¿Eres como esa multitud que preguntaba, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿O eres como Herodes, que se puso más fuerte en su testarudez y en su pecado? Miremos este cuadro final que tengo en pantalla, que nos muestra un poco el pasaje que acabamos de leer. Está la salvación de Dios, que es la única respuesta para tu vida. No solo para el 2020, sino para tu eternidad. Y está la salvación que te puede dar el hombre. La salvación de Dios viene de Dios. Él toma la iniciativa. Por eso no creas cuando la gente te dice, no, pero el año que viene tú puedes cambiar y ser diferente. Eso no es cierto. La salvación de Dios requiere arrepentimiento del pecado. Para un hombre, yo solamente voy a justificar mi pecado y ya con eso me siento mejor. No te va a funcionar. La salvación de Dios reposa en la fe en Cristo y en la obra del Espíritu Santo. En la salvación del hombre solamente reposa tu fe en tus propias obras. Pero si yo soy bueno, entonces no te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno. En la salvación de Dios hay un mandato de Dios que requiere una respuesta. En la salvación del hombre es una sugerencia. Bueno, a ver si quieres. Bueno, a ver si te gusta. Mire, cuando lleguemos al día del juicio final, para todos aquellos que cierran hoy su corazón, y cuando estén viendo las llamas del fuego eterno que nunca se apaga, te acordarás de este día, donde el Señor te ofrecía su gracia, te enviaba su mandato de arrepentimiento, y no podrás decir, sin excusa alguna, solamente te quedará de decir, esto es lo que merezco, la condenación. Pero aquellos que obedecen al mensaje del Evangelio, que se arrepienten de sus pecados, que ponen su fe en Cristo Jesús y que son regenerados por el Espíritu Santo de Dios, llegará el día del juicio para ellos también. Y el Señor los recibirá en gloria.